Mi novia y yo siempre disfrutábamos de ir a acampar durante los fines de semana con bastante frecuencia. Solíamos vivir justo en la región de los Apalaches en Virginia, por lo que obviamente buscábamos nuevos lugares en o cerca de las montañas de los Apalaches. Ambos teníamos vidas laborales bastante estresantes durante la semana, por lo que salir a la naturaleza y alejarnos de casa durante los fines de semana realmente nos ayudaba. En el momento en que ocurrió esto, ya habíamos realizado docenas de viajes de campamento en las montañas de los Apalaches, pero ninguno de ellos había terminado así. Era sábado por la mañana y decidimos tomar un sendero muy pequeño de 3 millas que conducía a un agradable lugar de campamento aislado en una parte más plana de la montaña. Nunca habíamos estado en ese lugar en específico, pero por la cantidad de reseñas que tenía el sendero en Google, asumíamos que era un sendero y un lugar de campamento bastante conocidos. Preparábamos nuestras mochilas y cargamos la camioneta con nuestro equipo de campamento, y luego nos dirigíamos allí. Solo era un viaje de 40 minutos desde nuestra casa, pero a medida que nos acercábamos, comenzó a llover. Esto era bastante normal alrededor de las montañas, por lo que estábamos acostumbrados a estar afuera, bajo la lluvia, y no nos molestaba lo suficiente como para desistir de ir. Llegamos al inicio del sendero, que en realidad estaba justo al lado de la carretera, y vimos otro coche aparcado al costado. En realidad, esperábamos que hubiera más gente considerando la popularidad del sendero, pero nos alegró que no estuviera lleno de gente. Mientras comenzábamos a sacar nuestro equipo, mi novia señaló que la puerta del pasajero del coche aparcado estaba abierta unos centímetros. Ambos miramos a nuestro alrededor para ver si el dueño estaba cerca, pero sin señales de ellos, decidí acercarme y cerrarla, ya que asumimos que el dueño debió haberla dejado abierta accidentalmente. Todo el asiento del pasajero ya estaba empapado por la lluvia, pero al menos no empeoraría. Volví a nuestro coche para agarrar mis cosas y luego ambos comenzamos a hacer nuestro camino por el sendero. Hablamos de lo extraño que era que la puerta estuviera abierta y de cómo la mayoría de las personas probablemente se darían cuenta de que su coche ni siquiera se cerró debido a la puerta abierta. También vale la pena mencionar que era claramente un coche bastante nuevo y caro, lo que lo hacía aún más extraño. De todos modos, la lluvia comenzó a intensificarse en este punto, por lo que comenzamos a caminar más rápido para poder llegar al lugar de campamento y montar nuestra tienda. Quiero decir que nos llevó unas 2 horas llegar al final, ya que era principalmente cuesta arriba. Una vez que estuvimos allí, lo primero que notamos fue una tienda ya montada en medio del área plana. Era bastante pequeña, definitivamente una tienda para una persona. Supusimos que probablemente estaban allí refugiándose de la lluvia, así que fuimos a una esquina lejana del sitio y montamos nuestra tienda allí. Nos sentamos dentro durante 1 hora comiendo algo de comida que trajimos y extendiendo algunas de nuestras cosas para secar antes de escuchar voces afuera. La lluvia golpeando la tienda era demasiado fuerte para escuchar lo que decían, así que desabroché el frente y miré hacia afuera. Di un pequeño salto, ya que había 2 hombres arrodillados y mirándonos desde solo un par de pies de distancia, pero luego sonrieron y se presentaron. Dijeron que estaban alojados en la tienda del medio y que habían estado aquí unos días. Rápidamente presenté a mi novia y a mí, y les dije que solo estaríamos aquí una noche. Luego se fueron y cerré nuestra tienda y miré a mi novia. Toda la interacción parecía un poco extraña,
y parecían estar actuando un poco raro. Noté que ambos hombres llevaban jeans ajustados y camisetas regulares. Su tienda de campaña era demasiado pequeña para albergar a 2 hombres adultos. Realmente no parecía que estuvieran aquí para acampar o hacer senderismo. Y definitivamente no por unos días como habían dicho. Decidimos dejar el cierre parcialmente abierto para poder vigilarlos por si acaso. Pasó otra hora y no vimos nada inusual. De hecho, no vimos nada en absoluto. Supongo que estaban apretujados en su tienda todo el tiempo. De todos modos, ya estaba bastante oscuro, así que decidimos dar por terminado el día y preparar nuestros sacos de dormir. Cerré la tienda y me acosté junto a mi novia. Debo haberme quedado dormido bastante rápido porque no recuerdo nada después de acostarme. Pero me desperté unas horas después en la noche porque tenía que usar el baño. Todavía estaba lloviendo, así que me puse uno de mis ponchos de lluvia de plástico baratos para no tener que volver a la cama empapado. Luego me dirigí a unos metros detrás de nuestra tienda y detrás de uno de los árboles. Pero a través de la lluvia pude escuchar voces. Era realmente difícil decir de dónde venían. Giré la cabeza en todas direcciones mientras empezaba a ponerme un poco paranoico, pero no vi a nadie. Luego miré la pequeña tienda en el medio y noté que el cierre frontal estaba abierto. Era difícil ver en la oscuridad y a través de la lluvia, pero estaba bastante seguro de que no había nadie allí. Sabía que los hombres me habían dicho que iban a pasar la noche en la tienda, así que esto empezó a preocuparme aún más. Corrí hacia mi tienda y desperté a mi novia para contarle la situación. Estaba claramente cansada, pero pude ver que estaba tan preocupada como yo. Mientras discutíamos qué hacer, ambos lo escuchamos. Voces provenientes de detrás de nuestra tienda. No estaba seguro de qué hacer, pero sabía que quedarme en la tienda ya no me parecía seguro. Le dije a mi novia que empacara las bolsas rápidamente y estuviera lista para irse si teníamos que hacerlo. Luego agarré una pequeña navaja de bolsillo y salí rápidamente a mirar los árboles. Vi a los 2 hombres de antes parados allí, a solo unos metros de nuestra tienda. Recuerdo este momento muy claramente, ya que ambos hombres me miraron sin ninguna emoción. No hicieron ninguna expresión facial ni se movieron en absoluto. En ese momento, supe que estos hombres planeaban hacer algo horrible. No tenían miedo de mí en absoluto. Un segundo después, mi novia asomó la cabeza por la tienda, lo que me sacó de mi estado de shock, y le grité que se fuera, señalando el camino de regreso por la montaña. La seguí, dejando mi bolsa en la tienda. Miré hacia atrás justo cuando llegamos al borde del campamento, y los 2 hombres todavía estaban allí. Ni siquiera intentaron perseguirnos ni nada. Simplemente se quedaron parados y nos observaron mientras huíamos aterrorizados. Diría que estuvimos corriendo a toda velocidad durante unos 10 minutos, antes de reducir la velocidad y caminar rápidamente el resto del camino. Cuando llegamos de vuelta al coche, vimos que el otro coche todavía estaba allí, pero la puerta del pasajero estaba abierta de nuevo. Inmediatamente nos dirigimos a la gasolinera más cercana, donde llamamos a la policía y nos encontramos con ellos unos minutos después para hablar sobre lo que había sucedido. Pasaron unos días y luego obtuvimos mucha más información, lo que hizo que todo fuera aún más aterrador. Cuando un oficial bajó a investigar el área, descubrió que el coche pertenecía a un hombre mayor que recientemente había sido reportado como desaparecido. Todas las pertenencias del coche habían sido robadas y pudieron confirmar que la tienda en el camping también era del anciano.
Sin embargo, no encontraron a los dos hombres y tampoco encontraron ninguna evidencia real aparte de las huellas de sus zapatos. Tampoco encontraron al anciano y, hasta donde sé, nunca ha aparecido. Esto hizo que mi novia y yo nos sintiéramos enfermos, sabiendo que podríamos haber estado a solo segundos de algo horrible. Supongo que nunca sabremos con seguridad qué estaban haciendo realmente esos dos hombres, pero creo que todos podemos hacer una suposición bastante buena basándonos en toda la situación. Pero lo que sí sé es que la imagen de esos dos hombres parados frente a mí todavía atormenta mis recuerdos hasta el día de hoy. Afortunadamente, tenía un trabajo que me permitía viajar mucho a mis 20 años y principios de los 30. Normalmente solo pasaba un par de días en un lugar por culpa del trabajo, así que estaba limitado en cuanto a lo que podía hacer cuando me quedaba en algún lugar agradable. Pero tuve un trabajo en Pensilvania durante una semana y terminé un día antes, lo que significaba que todavía tendría que quedarme allí un día extra antes de mi vuelo. Como nunca salía mucho, pensé que debería aprovechar este tiempo y hacer algo divertido. Decidí hacer un largo sendero que atravesaba algunos de los hermosos bosques y árboles de aquí. Siempre he disfrutado mucho de la naturaleza, pero sentía que mi trabajo me obligaba a estar dentro de edificios o aviones todo el tiempo. Así que esta era una buena oportunidad para disfrutar del buen clima y del paisaje. Me desperté temprano, pero en realidad tuve que ir a la tienda a comprar ropa de senderismo, ya que no había empacado ninguna conmigo. El sendero estaba a 1 hora de mi hotel y llegué justo antes de las 12 p.m. No parecía que hubiera nadie más allí, lo cual me alegró bastante. Cuando busqué el sendero en línea, decía que tomaría unas 6 horas ir y volver, así que esto era prácticamente una cosa de todo el día. Tenía una pequeña mochila con una botella de agua y algunos bocadillos, así que la llevé y comencé a hacer mi camino. La primera hora fue realmente agradable. Estar solo en un camino entre los árboles era realmente pacífico y una buena forma de aliviar mi estresante vida laboral. Pero mientras caminaba, noté a un hombre sentado en el suelo, junto al camino más adelante. Parecía casi como si estuviera durmiendo, con la cabeza colgando y una sudadera cubriéndole la cara. A medida que me acercaba, me miró casi como si me estuviera desafiando mientras pasaba junto a él. No tenía idea de cómo reaccionar a esto, pero era un poco espeluznante, así que continué revisando detrás de mí, ocasionalmente durante los siguientes minutos, mientras continuaba por el sendero. Después de un par de horas, me cansé un poco y tuve hambre, así que encontré un pequeño tronco en el borde del camino y me senté a comer un bocadillo. Probablemente estuve allí durante 3 o 4 minutos antes de que el hombre al que había pasado antes apareciera en el camino acercándose hacia mí. Aunque todavía estaba a una buena distancia, decidí empacar rápidamente mi mochila y continuar por el sendero para no tener que interactuar con él. Aparentemente, mi plan no funcionó. Solo unos minutos después, escuché fuertes pasos corriendo detrás de mí y vi al hombre trotando en mi dirección. Me moví hacia un lado con la esperanza de que simplemente pasara de largo, pero terminó deteniéndose justo frente a mí. Admito que estaba bastante nervioso y me sentía realmente incómodo con este tipo. No dijo nada y metió la mano en su bolsillo. Luego sacó una billetera y dijo: «Creo que se te cayó esto».
La billetera definitivamente no era mía, y pude notar que estaba completamente vacía. Le dije que debía estar equivocado, y que no había traído mi billetera conmigo. Él respondió diciéndome que sabía que esta era mi billetera y que necesitaba recuperarla. Honestamente, no sabía qué hacer o decir, pero podía ver en sus ojos que se estaba enfadando. Estaba bastante seguro de que este tipo estaba intentando hacer algún truco extraño para robarme o algo así. Pero no sabía qué otras opciones tenía, aparte de simplemente escuchar al tipo. Así que simplemente dije, está bien, y recogí la billetera de su mano. Luego me miró a los ojos, sonrió y dijo, de nada. Después comenzó a seguir su camino por el sendero. Me quedé allí durante un minuto procesando la interacción que acababa de tener. Luego, saqué la billetera y la miré más de cerca. Era una de esas típicas billeteras plegables marrones y parecía bastante gastada y vieja. La abrí y revisé cada bolsillo, pero no había ni una sola cosa en ella. Estaba tan confundido, no tenía idea de qué pensar, pero sabía que no quería encontrarme con este hombre de nuevo. Así que simplemente comencé a regresar a mi coche. Eran las 4 de la tarde y tenía un poco más de 2 horas para llegar a mi coche. Intenté disfrutar del paseo lo mejor que pude, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado y eso me ponía cada vez más nervioso. Estaba constantemente mirando a mi alrededor para asegurarme de que no me estaba siguiendo, pero finalmente pude ver mi coche adelante. El sol apenas comenzaba a ponerse, proyectando una larga sombra, y mi coche estaba aparcado de frente al sendero, así que caminaba hacia la parte delantera de él. Una vez que estaba a unos pocos metros de distancia, fue cuando noté la sombra de un hombre que venía de detrás del coche, como si estuviera agachado. Me detuve en seco mirando su sombra junto a mi coche. Sabía que huir casi seguramente terminaría mal, pero también sabía que probablemente iba a intentar robar mi coche y asaltarme una vez que intentara entrar. Después de unos segundos, alcé la mano silenciosamente para sentir mis llaves en el bolsillo y luego comencé a caminar hacia la puerta del pasajero. Rápidamente desbloqueé el coche y entré por el lado del pasajero. Pude escuchar al hombre saltar instantáneamente y correr directamente hacia la puerta del conductor, pero la cerré con llave desde el interior justo antes de que intentara abrirla. Comenzó a golpear la ventana mientras yo me arrastraba hacia el asiento del conductor y encendí el coche. Pude ver claramente que era el mismo hombre de antes y comenzó a gritarme que le devolviera la billetera. Lo ignoré y retrocedí rápidamente hasta la carretera principal, donde conduje lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, él volvió corriendo al sendero y se adentró en los árboles. Supongo que mi plan funcionó, asumiendo que lo desconcertó al no ir a la puerta del conductor y me dio tiempo para entrar y cerrarlo con llave. Recordé que había una estación de policía en el camino, así que me detuve allí y entré para denunciar al hombre y entregarles la cartera. Luego volví al hotel. Llamé a uno de mis amigos para contarles sobre lo sucedido esa noche, ya que fue una situación realmente loca. Es bastante obvio que estaba intentando robarme o robar mi coche, pero aún me pregunto cuál era el propósito de la cartera, ya que no parecía tener ninguna importancia real. De todos modos, estoy feliz de haber podido salir a salvo y sin perder nada. Siempre llevo un pequeño cuchillo de bolsillo conmigo cuando salgo a caminar, ya que nunca se sabe en qué situaciones locas puedes encontrarte. Fue cerca del final de octubre del año pasado, lo que siempre hace que el clima sea perfecto para hacer senderismo, ya que no hace demasiado calor ni demasiado frío. Tenía un grupo de amigos con los que solía hacer senderismo a menudo, pero la mayoría de ellos tenían trabajos sin horarios fijos, lo que dificultaba encontrar días en los que pudiéramos planificar una caminata juntos, así que a menudo
Iba a hacer caminatas más cortas solo y disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Tenía el fin de semana libre, así que encontré un bonito camino de senderismo y acampada cerca y conduje hasta allí el sábado por la mañana. De hecho, había estado en este lugar un par de años atrás y siempre había querido volver. Era un sendero circular, por lo que básicamente hacía un gran círculo desde el inicio y duraba alrededor de un día y medio. Estacioné mi coche en un pequeño aparcamiento de grava e hice mi camino hasta el inicio del sendero. Los primeros kilómetros eran planos y principalmente atravesaban campos de hierba antes de conducir finalmente a un bosque en la parte inferior de una pequeña montaña. A estas alturas, probablemente era mediodía y estaba bien adentrado en el bosque cuando vi a un hombre caminando más adelante. Estaba demasiado lejos para que pudiera decir al principio si se acercaba o se alejaba de mí, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que se acercaba hacia mí. Este no era un sendero muy popular, y la última vez que lo recorrí, creo que no vi a nadie, pero era fin de semana, y supuse que tal vez él solo venía a lo mismo que yo. Sin embargo, a medida que se acercaba, noté que no llevaba una mochila, y esto era bastante inusual, ya que probablemente estaba a 6 o 7 horas en el sendero, y no había forma de que alguien fuera tan lejos sin siquiera una botella de agua. Me saludó con la mano cuando estaba a unos pocos metros de distancia. Devuelvo el gesto por cortesía, pero sigo siendo cauteloso debido a que me encuentro en una zona muy aislada. Mientras él pasa, escuché que sus pasos se detuvieron y la tierra se desmoronó como si se hubiera dado la vuelta. Miré hacia atrás y efectivamente él estaba de frente a mí. Luego me hizo una pregunta realmente extraña. ¿Dónde está tu grupo? No estaba seguro de cómo responder, ya que todo en lo que podía pensar era si este extraño sabía que normalmente tenía un grupo o si simplemente estaba tratando de averiguar si estaba solo. De cualquier manera, era inquietante y me puso muy nervioso. Le respondí diciéndole que estaban en camino, a unos minutos detrás de mí. No se me ocurrió nada más que decir, pero definitivamente no quería que este hombre pensara que estaba solo. Bien, respondió, luego sonrió y comenzó a caminar de nuevo. Yo continué en la dirección opuesta. Más adelante en el sendero, pasaron unas horas y yo estuve la mayor parte del tiempo pensando en ese tipo y en lo extraña que fue toda la situación. El hecho de que no tuviera una mochila y estuviera tan adentrado en la caminata hizo que todo fuera aún más inquietante. Decidí buscar un buen lugar un poco alejado del sendero principal para montar mi campamento, solo para estar seguro. Encontré una zona plana agradable a medio kilómetro del sendero y monté mi pequeña tienda. El sol comenzaba a ponerse, así que me senté fuera de mi tienda e intenté dejar de pensar en el tipo. Tenía un almuerzo preempaquetado hecho para el viaje, así que lo saqué y lo terminé antes de acostarme en la tienda para intentar dormir. Estuve allí probablemente más de una hora, incapaz de dormir, antes de empezar a escuchar pasos que venían de los árboles detrás de mi tienda. Me quedé helado, escuchándolos acercarse. Intenté razonar que probablemente era solo algún animal o algo así, pero los pasos eran demasiado reconocibles como los de una persona. Sonaba como si estuvieran a 5 o 6 metros de distancia, cuando de repente se detuvieron. Esperé allí durante lo que parecieron horas, yaciendo quieto y escuchando atentamente con el corazón acelerado, pero no hubo más pasos. Sabía que tenían que estar esperando cerca, ya que habría escuchado los pasos desvanecerse si se hubieran ido. Eventualmente, pasaron más horas y el sol apenas comenzaba a salir. Sabía que tenía que salir de allí en algún momento, y estaba tan cansado que me preguntaba si tal vez de alguna manera simplemente no había escuchado los pasos alejándose. Desabroché la tienda y levanté la solapa un poco para mirar afuera.
pero no vi nada, así que salí y miré a mi alrededor. Estaba muy tranquilo, y los árboles bloqueaban la mayor parte de mi vista, pero por lo que podía ver, no había nadie allí. Después de unos minutos, empaqué mi tienda con cautela, mirando a mi alrededor con frecuencia, ya que definitivamente estaba nervioso y cada pequeño ruido me hacía saltar. Até mi tienda a mi mochila y comencé a dirigirme hacia el sendero lo más rápido que pude, pero solo di unos pocos pasos antes de notar huellas claras en la tierra justo detrás de un árbol que estaba justo al lado de donde tenía mi tienda. Comencé a entrar en pánico y ni siquiera busqué más huellas mientras corría hacia el sendero. Ahora estaba aterrado, ya que sabía que había alguien acechándome en medio de un bosque aislado, a horas de cualquier lugar seguro. Una vez que volví al sendero, comencé a caminar rápidamente de regreso por el camino por el que había venido. Probablemente hubiera sido más rápido en este punto simplemente continuar, pero supuse que quienquiera que me estuviera observando, probablemente estaría esperando que continuara de esa manera. Afortunadamente, no ocurrió nada más en todo el camino de regreso a mi coche, al que no llegué hasta casi el atardecer. Le conté a mis amigos sobre el extraño hombre y lo que escuché y vi, y todos dijeron que tuve suerte de salir de allí sin que ocurriera nada más. Contacté a la policía solo para informar sobre la actividad sospechosa en el sendero, pero no se pudo hacer mucho al respecto. Definitivamente soy más cauteloso cuando hago senderismo y acampo, y rara vez voy sin mi grupo de amigos. Nunca sabré cuáles eran las verdaderas intenciones de ese hombre, y espero que nadie más tenga que saberlo tampoco.